Hemos comenzado la segunda parte de este showroom. Para los que acabáis de llegar, simplemente deciros un poco la metodología que seguimos. Vamos a escuchar, en este caso, 4 proyectos. De esos 4 proyectos vamos a tener la oportunidad de escucharles durante 5 minutos a cada uno. Luego tenemos un pequeño tiempo de 5 minutos para preguntas. Vamos a ser un poquito estrictos en eso de los 5 minutos, ¿vale? Para que todos y todas podamos conciliar la vida personal y profesional. Y después de la presentación de los 4 proyectos y después de haber hecho esas preguntas, tendremos un pequeño diálogo que ya hemos visto que antes que nos hemos ido un poquito de tiempo y ha sido muy fructífero, así que lo compensaremos con esta segunda parte que lo intentaremos limitar un poquito más. Así que nada, sin más dilación, vamos a continuar con este segundo showroom. Y este segundo showroom tiene, como os decía, 4 empresas. Vamos a empezar con la primera, que es Capillary. Eduardo, es un proyecto muy interesante que llegó a HealthTech en la categoría de Startup. Ya había iniciado el desarrollo del producto y ahora pues, ha evolucionado hacia el punto que nos cuenta Eduardo. Eduardo, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a todos por venir y los que estáis online también. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, yo soy Eduardo y junto con Borja hemos realizado la aplicación Capillary.io y os voy a contar un poco en qué consiste. Bueno, se puede resumir la aplicación en una frase muy sencilla que es aplicar la inteligencia artificial a la capilaroscopia. Pero muchos os preguntaréis qué es eso de la capilaroscopia. Pues es una prueba también bastante sencilla de explicar. Consiste en observar la microvasculatura del paciente, los pequeños vasos sanguíneos, con un microscopio, con una lupa de alto aumento, eso sí, para que se vean pues como en la foto, ¿no? ¿Y qué conseguimos con esto? Tener una idea del estado de la circulación del paciente, pues por ejemplo para ver dilataciones, problemas de... Sobre todo se utiliza para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes porque suelen afectar a esto, a lo que es los pequeños vasos sanguíneos. Y tiene 3 ventajas muy importantes, que es barata, solo necesitas un microscopio, lupa conectado a un ordenador. Es muy sencilla de hacer, simplemente consiste en realizar unas fotos que, por cierto, se realizan en los dedos del paciente, justo debajo de cada uña. Y entonces es no invasiva, no tienes que hacerle ninguna prueba así compleja al paciente. La puedes hacer en consulta, muy fácil de utilizar. Pero claro, la capilaroscopia tiene un problema a la hora de realizarse de forma realmente efectiva y bien. Y es que lleva tiempo, lleva mucho tiempo observar cada dedo del paciente, tomar varias fotos, porque necesitas 4 o 5 fotos, visualizar cada capilar, anotarlo manualmente, es mucho trabajo. Y entonces genera un problema y es que muchos médicos se ahorran el trabajo y no hacen nada de anotar estos datos. Y hoy en día la medicina debe basarse en datos, ¿no? Para tener la información más objetiva posible, poder llegar a conclusiones basadas en esta información. Entonces, si nos saltamos ya ese proceso, hacemos que la capilaroscopia no sea lo eficiente que debería. Y ahí es donde entra nuestra aplicación y busca resolver ese problema, que es utilizar la inteligencia artificial para, de forma muy rápida y sencilla, el médico solo tiene que hacer el trabajo de hacer las fotos, porque automáticamente el sistema encontrará cada capilar en cada foto, lo recuadrará, detectará el tipo que tiene, porque a veces tienen formas extrañas, detectará el tamaño del capilar, que es algo esencial, y además sacará un montón de métricas que además están estandarizadas en la literatura científica a día de hoy. No usamos métricas que nos hayamos inventado, no. Lo que hacemos es implementar las métricas que la comunidad científica y médica se ha puesto de acuerdo, ¿no? Ahí podéis ver algunas, pero bueno, eso ya son detalles
Por ejemplo, el tamaño capilar, la cantidad de hemorragias que hay y capilares por milímetro, ¿no? La densidad capilar. Y os voy a explicar un poco cómo se usa. Para aquellos que hayan hecho capilaroscopia no cambia nada. De hecho, es más fácil que antes porque el software que hemos diseñado es súper sencillo. Tienes una pantalla donde ves el microscopio, vas haciendo las fotos y luego cuando hayas terminado las procesas, las subes, ¿no?, al programa. Y lo que obtienes es un análisis inmediato y automático, con posibilidad además de corregirlo, porque no hay ningún sistema de inteligencia artificial que sea 100% perfecto. Y además es colaborativo. Tú puedes mostrar este informe o mostrar esta capilaroscopia a tus compañeros e incluso comentar sobre ciertas fotos que sean más dudosas, compartirlas, trabajar en diferentes grupos de trabajo, hospitales, como quieras. Eso es muy útil también para los médicos que también están haciendo investigación con la capilaroscopia. ¿Y qué hemos conseguido en estos años realizando la aplicación? Pues podemos destacar que hemos asistido a varios congresos médicos como el GEAS, que es el Grupo de Enfermedades Autoinmunes de SEMI, EULAR, que es una conferencia de reumatología a nivel europeo, y hemos conseguido acuerdos. Como clientes tenemos 2 sociedades españolas médicas, que son la de medicina interna y la de autoinmunes sistémica. Y ahí lo que hacen es lo ofrecen a sus miembros y nos pagan a nosotros para que los miembros no tengan que preocuparse de cómo acceder a la aplicación. También muy recientemente hemos publicado por fin un primer paper donde validamos científicamente cómo funciona el sistema, lo explicamos en detalle y además esta gráfica de ahí es muy bonita porque es el interés de la capilaroscopia en los últimos años y como podéis ver está creciendo un montón. ¿Por qué está creciendo? Porque se está buscando aplicar la capilaroscopia a muchas enfermedades, no solo autoinmunes, sino también VIH, diabetes, insuficiencia cardíaca. Son algunas de las publicaciones recientes que utilizan la capilaroscopia. Y también recientemente recibimos un premio junto a SEMI de innovación que recogimos y bueno, ahora, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cuáles son nuestros siguientes pasos? Aquí vienen 3, pero el más importante es el 1, que es conseguir más usuarios, más clientes, para que el sistema crezca, lo vayamos mejorando e incluso mejore su eficiencia con más datos que procesar. El tercero lo vamos haciendo nosotros, que es comunicación, marketing y buscar más posibles interesados y aquí Health Aragón nos ha venido muy bien para darnos a conocer y lo de Medical Device lo iremos haciendo nosotros sobre todo con la ayuda de otros clientes. Y bueno, muchas gracias. Esta es nuestra información de contacto y si tenéis preguntas. Venga, ¿preguntas aquí en físico? ¿Alguien? Venga, por ahí. Una duda. ¿Los clientes que tenéis actualmente, ponías también hospitales, son en entorno privado o a ver, voy a volver. Que igual no me he enterado, puede ser. Hay usuarios habituales en varios hospitales en toda España y todos ellos acceden gracias a SEMI y SEMAIS, que les dan acceso a través, o sea, tienen a través de ellos acceso. No tenemos clientes directos de hospitales. Es decir, es a título individual de la persona que forma parte de la sociedad. O sea, sí. Un médico puede tenerlo y aplicarlo en sus pacientes, pero otro puede no tenerlo porque lo que sea y no, ¿no? Sí, así, ¿no? exacto. O sea, pero vale. Nuestro modelo de colaboración también puede ser con hospitales únicos o incluso un solo médico. No hay problema. Gracias. Decir que entre las empresas que estaban hoy habían 2 hospitales privados que habían o que estaban presentes en estos showroom, ¿vale? ¿Más cuestiones por ahí? ¿Preguntas que podáis tener? Ahí.
Yo soy sobre el sistema de la parte de los datos de la inteligencia artificial. Para que la inteligencia vaya aprendiendo, entiendo, necesitáis más datos y, por lo tanto, los propios clientes, toda la información va a pasar a formar parte de la nube de datos para que la propia inteligencia artificial mejore, ¿o cómo tratáis ese tema de los datos? Más o menos. Nosotros, si conseguimos más usuarios, les vamos a preguntar si sus datos pueden ser utilizados para mejorar el sistema, y si no, pues no. Pero tenemos suficientes datos todavía para mejorar más. Falta de datos ahora mismo no tenemos. Hola, buenas tardes. La primera pregunta sería un poco al hilo de lo que decía él. ¿El anotado de las imágenes, la anotación de las imágenes, la hacéis vosotros, la hacen los profesionales? En el modelo que está ahora, digamos, utilizado por la aplicación, lo que hemos anotado en un grupo de médicos internistas, todos, que son además los que son autores de la publicación científica. Y lo que se ha hecho es llegar a un consenso sobre... El sistema, no lo he enseñado, pero te permite votar y validar las imágenes. Entonces, sabes cuando en una imagen hay 4 personas de acuerdo, eso indica que está bien anotada. Te quería proponer, para que te lo plantees por si te interesa, hay un par de casos. Uno se llamaba Foldit y el otro no recuerdo ahora mismo el nombre, ya lo siento. En el primer caso lanzaban retos después de hacer un pequeño periodo de aprendizaje de lo que les estaban hablando. En el primer caso lanzaban retos acerca de plegamiento de proteínas y en el segundo caso era diagnóstico de... No. Hablo de malaria. ¿Vale? Les ponían frotis sanguíneos, sí, les explicaban un poquitín y el mundo se dedicaba a ir anotando imágenes mucho más rápido de lo que los profesionales sean capaces de asumir. Luego los profesionales lo único que tenían que hacer era revisar esas anotaciones iniciales y asegurarse que efectivamente se había hecho bien. Y el porcentaje de acierto era sorprendentemente elevado. sí. Te lo propongo por si fuera de vuestro interés para desarrollar algún portal por el estilo. Sí, la verdad hemos hecho algo así híbrido entre buscar cualquiera que lo anote y luego validarlo. Pero como no había tanta gente participando, al final hemos sido unos 15 y todos ya sabían lo que tenían que hacer, etcétera. Y para el futuro, pues también contaríamos, a lo mejor, no igual con estos 15, sino otras personas para tener más variabilidad, etcétera. Muy bien. ¿Alguna pregunta más por ahí? No sé si en digital, alguien que esté por ahí, no sé. ¿No? Vale. Pues si no hay ninguna pregunta más por aquí en presencial. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias. Muchísimas gracias, Borja, por el proyecto. Así que enhorabuena y vamos a por ello. Gracias a todos. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new